Hola, soy Guillermo Sandoval y junto con mis compañeros Estefania González e Iván Ruiz les vamos a hablar hoy sobre la farmacología de los medicamentos utilizados para tratar el asma y el EPOC. ¿Qué temas vamos a ver en este video? Vamos a abordar la fisiopatología de estas dos enfermedades y posteriormente vamos a hablar de todos los grupos de fármacos, ¿no? Los broncodilatadores, los glucocorticoides, los antihistamínicos, los antileucotrienos y finalmente los mucolíticos. Para iniciar vamos a hablar un poco de la fisiopatología del asma, que esta se define como una enfermedad inflamatoria crónica que va a afectar a los bronquiolos causando la obstrucción de los mismos y dificultando el pase de aire a través de estos. Algunos puntos claves o relevantes de esta enfermedad es que es el padecimiento crónico más frecuente en todo el mundo. En el caso de México se calcula que un aproximado de 8.5 millones de personas lo padecen, que es más o menos el 6.5% de la población mexicana, y tiene una etiología multifactorial. Va a caracterizarse por periodos de exacerbación, lo vamos a ver más adelante, y en ocasiones estos cuadros pueden llegar a causar la muerte del paciente. Por lo tanto, pues es muy relevante saber cómo tratarla. El asma puede clasificarse en dos tipos, el asma atópica y el asma no atópica. El asma atópica se asocia más a un proceso de sensibilización más que de predisposición genética, pero también tiene un rol muy importante y la podemos definir como una hipersensibilidad de tipo 1 ante alérgenos específicos. En el caso de la no atópica la podemos dividir en dos variantes, que va a ser el asma intrínseca, definida como una hipersensibilidad epitelial generalizada, donde aquí la mayor carga va a ser una predisposición genética, mientras que del otro lado tenemos la EREA o enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina o por AINES. Esta lo vamos a ver más adelante, pero se da por una compensación a existir la inhibición de la COX-1, ¿no? Por la aspirina. Hablando ya un poco más de mecanismos inmunológicos, el asma atópica pues se va a asociar a una inflamación de tipo 2. ¿Qué quiere decir esto? Que las principales células efectoras van a ser linfocitos Th2 y células linfoides innatas de tipo 2. El infiltrado inflamatorio va a ser principalmente de mastocitos y eosinófilos y corresponde al 75% de los casos. Por otro lado, el asma intrínseca va a ser una inflamación diferente al tipo 2. Por lo tanto, la célula efectora en este caso van a ser los linfocitos Th17. El infiltrado inflamatorio va a ser principalmente neutrófilo y vamos a tener que corresponde al 18% de los casos. Ya por otro lado tenemos la EREA, que va a ser por este desequilibrio en la inhibición de la COX-1 por los AINES. Por lo tanto, se va a expresar más la 5-lipoxigenasa y nos va a favorecer la producción de leucotrienos y corresponde al 7% de los casos. Hablando de tratamiento, el asma atópica es la que suele tener una buena respuesta a los esquemas clásicos que vamos a ver más adelante, mientras que el asma intrínseca suele tener una respuesta pues pésima, ¿no? A estos cuadros. Por lo tanto, se deben de barajear otro tipo de abordajes terapéuticos. Y finalmente la EREA pues tiene un tratamiento muy sencillo, ¿no? Que pues va a ser corregir el consumo de los AINES y en general pues tiene una muy buena respuesta clínica. Como ya les había comentado, el asma tiene una etiología multifactorial. Sin embargo, las variables genéticas son aquellas un poquito más cargadas, ¿no? En el desarrollo de la enfermedad, aproximadamente en un 60%, mientras que las variables extrínsecas, como lo va a ser esta exposición a alergenos, pues va a ser aproximadamente en un 40%. Clínicamente se manifiesta como episodios de disnea, sibilancias, tos, sensación de constricción y expectoraciones. En esta imagen podemos observar una comparativa entre un bronquiolo normal y un bronquiolo de una persona con asma. Principalmente podemos ver el infiltrado inflamatorio, ya sea a expensas de linfocitos, neutrófilos, o en este caso también mastocitos, eosinófilos. Podemos ver que hay una gran capa de moco obstruyendo la luz, esto gracias a que la producción de moco está aumentada. Podemos ver que las células caliciformes se encuentran aumentadas en número, es decir, hay una hiperplasia, pero también podemos ver que están agrandadas, por lo tanto también hay una hipertrofia de las células caliciformes. Podemos observar también que las células del músculo liso están hipertrofiadas
hay un aumento en el grosor de la membrana basal de la mucosa. Podemos observar también edema mucoso y podemos ver que existe angiogenia. A pesar de que no se observa en esa imagen, en algunas ocasiones también puede haber un aumento en la inervación de todas estas estructuras del bronquiolo. Prosiguiendo, les quisimos traer de forma resumida todos los mecanismos inmunológicos que participan pues en la fisiopatología del asma y los vamos a abordar mediante este pequeño diagrama. Del lado izquierdo tenemos todas las reacciones correspondientes a una inflamación de tipo 2, mientras que del lado derecho pues tenemos todas las correspondientes a una inflamación diferente al tipo 2. En el caso de la inflamación de tipo 2, la exposición a ciertos antígenos que van a ser presentados por células dendríticas o pues la irritación o infección de algunas células nos van a activar a las células linfoides innatas de tipo 2, que las podemos ver aquí del lado izquierdo, y nos van a favorecer también la polarización de los linfocitos T naïve a linfocitos Th2. Estas dos poblaciones celulares nos van a secretar varias interleucinas, las más importantes, la 13, la 5 y la 4. La 13 nos va a favorecer la hipertrofia, hiperplasia y aumento de la secreción de moco por las células caliciformes. La interleucina 5 nos va a activar a los eosinófilos para que degranulen sus contenidos de los gránulos, como lo son las proteínas básicas y las proteínas catiónicas, que nos van a causar la destrucción de la mucosa, nos van a favorecer inflamación, que a final de cuentas se va a traducir en fibrosis. Y la interleucina 4 va a ser la más importante, ya que va a tener varios efectos también a nivel de los linfocitos B. Esta nos va a favorecer su cambio a células plasmáticas productoras de inmunoglobulina E. Van a unirse a receptores de membrana en mastocitos y basófilos. Esto nos va a propiciar dos eventos. El primero es la secreción de histamina, que se va a unir a receptores H1, tanto en el endotelio como lo es en el músculo liso, que se va a traducir en un aumento de la permeabilidad y en una broncoconstricción. Y por otro lado vamos a tener también la producción de leucotrienos por la 5-lipoxigenasa, que estos van a tener tres acciones principales. También se van a unir a receptores cis-LT1 a nivel del endotelio, causando un aumento de la permeabilidad, por lo tanto produciéndonos un edema de la mucosa. Vamos a tener que se van a unir a los receptores cis-LT1 a nivel de los miocitos del músculo liso, causándonos una broncoconstricción, y también van a unirse a receptores en las células caliciformes, aumentando su número, su tamaño y la producción de moco. En el caso de la inflamación diferente al tipo 2, los antígenos van a ser presentados por las células dendríticas a los linfocitos T y los van a polarizar a linfocitos Th17, que van a secretar interleucina 17, la cual nos va a activar neutrófilos, y estos van a tener dos acciones principales. Van a secretar quimiosinas para favorecer el reclutamiento de otras células inflamatorias y van a secretar peroxidasas que nos van a formar eros y van a favorecer una destrucción tisular, ¿no? Y también nos van a causar inflamación, reparación y fibrosis, pero también se ha visto que esta misma inflamación puede causar la despolarización de las fibras del nervio vago y va a secretar acetilcolina, que se va a unir a los receptores específicos de acetilcolina en las células del músculo liso y nos va a favorecer una contracción. Hablando ahora o integrando todos estos conceptos de manera clínica, tenemos que en conjunto de la susceptibilidad genética y la exposición a factores de riesgos tanto intrínsecos como extrínsecos nos van a llevar a la hiperreactividad de la mucosa, que esto nos va a desencadenar todo el proceso inflamatorio que acabamos de observar, nos va a condicionar cambios estructurales y nos va a dar las manifestaciones clínicas que vimos anteriormente. Ahora, cuando el paciente tiene exposición a determinados desencadenantes, que generalmente suelen ser alergenos o algún tipo de infección o exposición ambiental, nos va a causar una exacerbación. ¿Qué quiere decir esto? Que va a aumentar la hiperreactividad de la mucosa, se va a dar de nuevo todo el proceso inflamatorio y va a disminuir el lumen o la luz del bronquiolo, dándonos de nuevo todas las manifestaciones respiratorias.
y este suele ser un proceso recurrente. Entonces, cuando el paciente tiene exposición a estos desencadenantes, se dan las exacerbaciones. Ahora, en esta diagrama ya lo habíamos visto antes, pero ahora está adicionado con los sitios donde va a actuar cada fármaco, ¿no? Ya lo van a explicar más adelante mis compañeros, pero de igual forma podemos verlo a manera de resumen, dónde actúan, ¿no? Dentro de todo el proceso fisiopatológico e inmunológico del asma. Hablando ahora de la fisiopatología del EPOC, el EPOC se define como una enfermedad pulmonar crónica que se va a caracterizar por síntomas respiratorios persistentes y obstrucción sostenida de las vías aéreas. Principalmente el EPOC va a estar conformado por una triada que va a ser bronquitis, bronquiolitis y enfisema. La bronquitis y bronquiolitis van a ser la inflamación y estrechamiento tanto de bronquios como bronquiolos, mientras que el enfisema va a ser tal cual la destrucción y cavitación del parénquima respiratorio. Hablando de epidemiología, esta va a ser padecida por el 10% de la población mexicana y va a ser de etiología meramente intrínseca. ¿Qué quiere decir esto? Que el estilo de vida va a contribuir en un 90% para el desarrollo de la enfermedad, que en este caso el tabaquismo es el principal desencadenante. Esta triada, la bronquitis, bronquiolitis y enfisema, nos van a causar varias alteraciones respiratorias gracias a la disminución en el flujo de aire y de oxígeno, al atrapamiento de aire dentro del parénquima y a una compensación músculo-cardíaca. Hablando de la clínica, podemos dividirlo en dos, que va a ser el EPOC inicial y el EPOC tardío, donde principalmente en el EPOC inicial las manifestaciones van a ser respiratorias, pero ya en el EPOC tardío podemos ver algunos signos clásicos como lo puede ser el tórax en tonel y se puede dar la insuficiencia cardíaca derecha o cor pulmonale. Como ya les había mencionado, los principales desencadenantes pues van a ser factores extrínsecos en el estilo de vida, como puede ser principalmente el tabaquismo, entonces va a jugar un rol muy importante en un 90%, ¿no? En el desarrollo de esta patología, mientras que las variables genéticas solo corresponden a un 10%. Tenemos este diagrama que está un poco complicado, se ve muy complicado de analizar, pero vamos a tratar de abordarlo rápidamente y de una manera sencilla. Entonces, el tabaquismo nos va a producir una respuesta inflamatoria, tanto en la mucosa como en el parénquima, que va a poder tomar tres caminos distintos. Primero, se va a favorecer el reclutamiento de neutrófilos, que van a secretar elastasa y metaloproteinasas de matriz, que nos van a degradar elastina, van a causar proteólisis y a final de cuentas nos va a dar una destrucción del parénquima, ¿no? Y todo esto nos va a llevar a la formación del enfisema. Por otro lado, el estrés oxidativo, los mediadores inflamatorios y las citocinas nos van a causar dos respuestas principalmente. La primera es que nos va a causar un cambio morfológico en lo que es el bronquiolo y en el parénquima, ya que va a haber fibrosis y un engrosamiento de la pared bronquial. Por otro lado, también vamos a tener un edema y un aumento del tono muscular liso. Sin embargo, esta es la porción más importante que debemos de enfocarnos nosotros, ya que el edema y el aumento del tono muscular es un proceso dinámico sobre el cual podemos incidir farmacológicamente. Por lo tanto, el tratamiento del EPOC va a ser o se va a orientar principalmente a disminuir el edema y el aumento del tono. Estos dos procesos, tanto la fibrosis y engrosamiento como edema y aumento del tono, se van a traducir clínicamente como una disminución del calibre de la vía respiratoria y nos van a dar tal cual lo que es la bronquitis y bronquiolitis. Y ya finalmente pues también podemos tener una hiperplasia de células caliciformes que al igual que en el asma pues, se va a dar una hipersecreción de moco y disfunción ciliar y nos va también a condicionar una disminución en el calibre de la luz. Continuando con los broncodilatadores, vamos a hablar un poco más acerca de los agonistas adrenérgicos beta 2, la teofilina, en específico la metilsantina, y agonistas de los receptores muscarínicos. La función de estos fármacos es la relajación del músculo liso que se encuentra contraído en pacientes con asma o EPOC
y genera una reversión casi inmediata de la obstrucción de las vías respiratorias. Por otro lado, también tiene un efecto broncoprotector al prevenir la broncoconstricción. Y bueno, los receptores de beta 2 se encuentran principalmente en las vías respiratorias, pero actúan en diversas células de estas mismas vías. Y también puede actuar en las células inflamatorias o neurotransmisores, que esto va a contribuir a esta capacidad que tienen en la reversión de la broncoconstricción. En cuanto a su mecanismo de acción, los receptores la ocupación de estos agonistas a nivel del receptor beta 2 nos va a llevar a la activación de la vía de GS, que va a activar a la adenilato ciclasa y por tanto va a haber un aumento de AMP cíclico que va a activar a la proteína sinasa A o la vía de la proteína sinasa A, que nos va a llevar a diversos mecanismos. Por mencionar alguno, tenemos que va a activar el canal de potasio activado por calcio, que va a llevar a una hiperpolarización y que puede disminuir la sinasa de cadena ligera de la miosina y aumenta la fosfatasa de la cadena ligera de la miosina. Estos efectos, entre los demás mencionados en esta imagen, nos van a contribuir finalmente a la relajación del músculo liso. Y existen diversas funciones por esa misma posición que puede tomar a nivel de diferentes células en las vías respiratorias. La primera es que va a prevenir la liberación de mediadores inflamatorios, principalmente a partir de los mastocitos pulmonares. También puede prevenir la fuga microvascular, que lleva a prevenir el desarrollo de edema de la mucosa bronquial tras mediadores como lo serían la histamina, los leucotrienos o la prostaglandina. También va a llevar a un aumento de la secreción de moco, que esto es bastante importante porque esta función se ve mermada en pacientes que tienen asma y puede contribuir como a la mejora del aparato mucociliar. También al transporte de iones a través del epitelio de las vías respiratorias y a la inhibición de la liberación de acetilcolina a nivel de los nervios colinérgicos. Algunos ejemplos tenemos a los LABA, que son, por ejemplo, el salmeterol y el formoterol, que estos proporcionan tanto el efecto broncodilatador como la broncoprotección, que tiene una duración de más de 12 horas. Tenemos dos categorías que vamos a hablar un poco más adelante, que son los LABA, que son de acción prolongada, que con el efecto de 12 horas, y tenemos los de acción corta, que también hablaremos un poco más adelante de ellos. Y tenemos algunos que se mencionan como de acción ultra prolongada, que serían los agonistas beta 2 que pueden administrarse una vez al día, como el indacaterol, el bilanterol y el olodanterol, que conservan esta acción tanto broncoprotectora como broncodilatadora por más de 24 horas. Un efecto un tanto controversial es qué tanto influyen este medicamento a nivel de prevenir la inflamación. Y bueno, si bien modifican o participan en la modificación de la respuesta inflamatoria aguda por efectos que comentamos anteriormente, como la prevención del edema a nivel de la mucosa o de la estimulación de los mastocitos para prevenir la inflamación, solo actúa a nivel de la inflamación aguda, pero no son capaces de actuar o de responder en inflamación crónica, que esta es característica de personas que tienen asma o EPOC. Por lo tanto, la administración de estos fármacos no es recomendable como monoterapia y tienen como un efecto potenciado con los corticosteroides por esta misma razón. Ahora tenemos a los agonistas beta 2 de acción corta, que principalmente se administran por inhalación, ya sea de polvo seco o el presurizado a dosis medida. Y esto es un mecanismo que es bastante fácil de usar y tiene un efecto bastante rápido porque el medicamento llega directamente a las células diana y protege contra diversos factores que pueden llevar a desencadenar el asma, como lo son el ejercicio, el aire frío y los alérgenos. Y como mencioné, es bastante recomendable que se utilice en forma de inhalador para evitar los efectos a nivel sistémico que pueden tener las dosis orales. Y estos medicamentos, como el albuterol, deben usarse según sea necesario, porque un incremento de la dosis de estos fármacos
llevaría a un incremento de los fármacos antiinflamatorios, como lo serían los glucocorticoides, porque vimos que no tienen un efecto significativo en la inflamación crónica. En cuanto a la farmacocinética, tenemos que son resistentes a la absorción y degradación tanto de la COMT como de MAO y que tienen una duración similar del efecto entre 3 a 4 horas. Otros fármacos de uso clínico, además del albuterol que mencionamos anteriormente, es el levalbuterol y el metaproterenol. Ahora, en cuanto a los agonistas de acción prolongada, que son los LABA, van a tener una acción broncodilatadora que dura más de 12 horas y que protege contra la broncoconstricción, que es este efecto broncoprotector que caracteriza a estos fármacos. Y algunos fármacos de uso clínico tenemos al salmeterol, el formoterol y el arformoterol. Dentro de esta categoría, aunque se suelen en algunas bibliografías poner como fuera de estos, son los de acción ultra prolongada, que serían el indacaterol, el bilanterol y el olodanterol, que tienen una duración aproximada de 24 horas. Y bueno, hablando un poco más acerca de las características del formoterol, pues este es un agonista casi completo, por lo que tiene un inicio de acción más rápido a comparación del salmeterol, que es un agonista parcial. Y los efectos son bastante similares a los ABA en cuanto a la mejora de los síntomas y a la tolerancia del ejercicio, porque también contribuye a reducir el atrapamiento de aire y a las exacerbaciones que suelen experimentar los pacientes con estas enfermedades. Pero, de igual forma, no se debe utilizar como monoterapia y es mucho más efectivo cuando se utiliza en inhaladores que combinan LABA con corticosteroides, como fluticasona con salmeterol y budesonida con formoterol. Algo importante es la aportación que nos dan los agonistas beta 2 estereoselectivos, que si suenan bastante prometedores, en realidad diversos estudios recientes mencionan que no hay como tal una ventaja terapéutica muy diferente a los efectos que podríamos ver con los LABA y los LAMA. Ahora hablando un poco más acerca de los efectos secundarios, suelen darse por la administración oral, que tendría los efectos a nivel sistémico por los receptores que se encuentran en otras partes que no son las vías respiratorias. Tendríamos el temblor muscular, que esto es bastante más importante en personas con edad avanzada y en pacientes con EPOC. En el caso de la taquicardia y las palpitaciones, al igual que en el caso del temblor muscular, se deben a la estimulación de los beta-2, en este caso de la estimulación a nivel cardíaco. También podemos encontrar otros efectos como la hipopotasemia, que se vuelven más importante en presencia de hipoxia, como lo veríamos en pacientes que tienen asma aguda, y nos pueden conducir a arritmias cardíacas, aunque como comentaba, estos efectos son bastante raros de encontrar, así como los efectos metabólicos, que serían el aumento de ácidos grasos libres, insulina, glucosa, piruvato o lactato. En cuanto a la tolerancia, el tratamiento continuo o crónico de estos agonistas puede llevar a una regulación a la baja de los receptores, que suele ser más notable con los broncoconstrictores indirectos que actúan mediante los mastocitos que con los directos. Unos factores que pueden contribuir a la tolerancia es el alto nivel de la expresión de ADR beta 2 en músculo liso en las vías respiratorias, comparado con la expresión de estos a la periferia de los pulmones, que puede llevar a una tasa elevada de la síntesis de los receptores beta, en este caso beta 2, y la expresión de GRK2, que fosforila e inactiva los receptores beta 2, que esta es muy baja en el músculo liso de las vías respiratorias. Ahora continuamos con las metilsantinas, en específico de la teofilina. Tiene diversos mecanismos de acción y bueno, estas metilsantinas fueron utilizadas para tratar el asma desde 1930 y aún se utilizan en países en vías de desarrollo porque es bastante más barata que los tratamientos eh, mencionados anteriormente. Y el mecanismo de acción pues, puede ser por la inhibición de la fosfodiesterasa, que específicamente la 3, 4 y 5. Esto es importante porque la fosfodiesterasa, como su nombre nos indica, rompe los enlaces fosfodiéster, degrada los segundos mensajeros como lo serían el AMP cíclico, que es vital para el inicio de la vía que veíamos en un inicio para los receptores beta 2,
y por lo tanto no conduce a la relajación del músculo liso. Y las funciones que desencadena la fosfodiesterasa serían la vasoconstricción, la constricción del músculo liso en general de vías respiratorias y también a los efectos inflamatorios. Es por esto que al inhibirla obtenemos los efectos contrarios, que es lo que buscamos, limitar la inflamación y una broncodilatación. Perdón. También nos lleva al antagonismo de los receptores de adenosina, que causan la broncoconstricción en pacientes que tienen asma ante la liberación de ya sea de leucotrienos o de histamina. Por lo tanto, también obtendríamos el efecto contrario. Contribuye a la liberación de itileucina 10, que nos proporciona este efecto regulador de los mecanismos inmunitarios. Previene la translocación del factor NF-kappa beta, que también nos disminuye esta reacción inflamatoria. Promueve la apoptosis y lleva al reclutamiento o la activación de la histona desacetilasa. La ventana terapéutica de este fármaco va de los 5 a los 15 gramos, pero en específico para el tratamiento de asma, EPOC es a los menos de 10 miligramos por litro en concentraciones plasmáticas. Y bueno, el tratamiento crónico oral lleva a que se inhiba la respuesta tardía a los alérgenos inhalados y también reduce la infiltración de eosinófilos y linfocitos CD4. Algo importante es que esta dosis debe ser individualizada debido a las diferencias que existen en su eliminación. En esta diapositiva podemos ver que hay factores que nos llevan tanto al aumento de la eliminación por la inducción del citocromo P1A2, tanto a la disminución de la eliminación, que está mediada por la inhibición del citocromo P, la vacunación o enfermedades como la insuficiencia cardíaca congestiva. Y de forma breve hablaremos por último de los antagonistas muscarínicos, que son antagonistas competitivos de la acetilcolina en estos receptores y que por lo tanto inhiben el efecto constrictor en el músculo liso bronquial. Administrarse como un broncodilatador adicional en pacientes que no fueron controlados de forma correcta con el uso de los LABA. Pero los efectos de este fármaco solo van a inhibir la broncoconstricción refleja, que es mediada por la acetilcolina, pero no tiene un efecto bloqueador en los efectos directos de los mediadores inflamatorios como la histamina y los leucotrienos en músculo liso bronquial. Es por esto que son menos efectivos que los LABA. Por un lado tenemos a los AMA, que son los de acción corta, como el bromuro de ipratropio, que este tiene un efecto broncodilatador lento que tiene su pico máximo entre la media hora y la hora después de la inhalación, pero puede persistir su efecto hasta por 8 horas. Suele administrarse de 3 a 4 veces al día, también de forma de inhalador es preferible a la forma oral, que puede ser ya sea por un nebulizador o por un inhalador presurizado. En cuanto a los LAMA, tenemos principalmente al bromuro de tiotropio, que este se une a diversos receptores como al M3 y M2. De estos se disocia más lentamente porque del M2 suele disociarse de forma más rápida, caso contrario a los SABA, que sí tienen una disociación un poco más lenta con los M2 de forma igualitaria como lo tiene con M1 y M3 en ese caso. Y bueno, estos LAMA pueden administrarse una vez al día y suelen utilizarse en pacientes que no fueron controlados con la administración eh, tanto de LABA como de los corticosteroides en un nebulizador. Y bueno, este también tiene su forma de inhalador o de mini nebulizador. Y otros fármacos dentro de esta categoría serían el bromuro de glicopirronio. Y finalmente, en cuanto a sus efectos secundarios, también van a ser bastante raros, por lo mismo que la absorción sistémica es bastante poca. Y bueno, algo que se teme, como mencioné anteriormente, es que como los antagonistas colinérgicos pueden estimular la secreción de moco, estos antagonistas puedan llevar a una producción de moco más viscoso que podría contribuir a la exacerbación de la sintomatología en pacientes con asma. Y un dato importante sería que el bromuro de ipratropio nebulizado se encontró relacionado con el aumento de glaucoma en pacientes ancianos. Y también puede llevar a la resequedad de la boca en aproximadamente el 10 o 15% de las personas y retención urinaria en ancianos.
así como una broncoconstricción paradójica, pero esta principalmente se encuentra asociada a las soluciones nebulizadoras hipotónicas que tienen aditivos antibacterianos. Bueno, entonces vamos a continuar con los glucocorticoides inhalados. Vamos a tener que pues su función va a ser la de antiinflamatoria, antialérgica, inmunosupresor, y estos van a ser unos derivados del cortisol o la hidrocortisona, las cuales van a ser hormonas que van a ser producidas por la corteza adrenal y pues va a ser esencial para la adaptación al estrés físico o emocional. Ya adentrándonos más en el tema, vamos a tener pues sus funciones dentro del asma, donde va a tener principalmente efectos en la transcripción genética, donde van a tener un aumento en la transcripción de varios genes antiinflamatorios. Y pues también vamos a tener la supresión de genes o la transcripción de genes inflamatorios. También van a tener efectos sobre las células que pues van a tener funciones inhibitorias en células estructurales o también en células inflamatorias como tal. Y pues también vamos a tener efectos sobre el reclutamiento que pues van a evitar el reclutamiento de estas células inhibitorias o inflamatorias hacia las vías respiratorias. Debemos de tener en cuenta que a dosis, a las primeras dosis en pacientes que cuentan con un asma leve, esta inflamación puede resolverse completamente después de la inhalación de esteroides. Entonces vamos a ver poco a poco sus funciones. Vamos a tener su actuación en el músculo liso, donde directamente no van a tener un efecto en la respuesta contráctil del músculo, pero estos van a tener sus efectos sobre los receptores beta adrenérgicos, donde vamos a tener que van a potenciar los efectos de estos receptores en el músculo liso bronquial. Esto lo van a hacer de tres formas, previniendo y revirtiendo la sensibilización de estos receptores, aumentando la transcripción de los genes de los receptores y al prevenir y revertir el desacoplamiento de los receptores beta 2 con las proteínas GS. También debemos de tener en cuenta que los agonistas beta 2 van a mejorar la acción de los glucocorticoides. Esto lo van a hacer aumentando la translocación nuclear de los receptores GR. Y pues esto nos va a sugerir que los agonistas beta 2 y los corticosteroides van a incrementar sus efectos el uno al otro. Entonces, de aquí su alta importancia a la hora del tratamiento del asma. Vamos a tener que va a tener ciertas limitaciones que aunque sus efectos llegan a ser muy rápidos, incluso llegando a actuar en pocas horas, disminuyendo la hiperactividad pulmonar y las concentraciones del mediador químico en el esputo, vamos a tener que para tener su efecto mayor puede llegar incluso a tardar semanas o meses para tener estos efectos máximos. También tenemos que entender que los glucocorticoides no van a curar la enfermedad adyacente, sino que solamente van a tratar los síntomas. Y pues vamos a tener que cuando estos esteroides se interrumpen, vamos a tener una recurrencia del mismo grado de hiperactividad de las vías respiratorias, aunque en pacientes con asma leve esto puede llegar a tardar unos meses para que vuelvan a tener estos síntomas. Vamos a tener que, hablando de sus funciones dentro del EPOC, no se ha esclarecido muy bien cómo es que llevan a cabo estas funciones. Hay estudios donde mencionan que los corticosteroides dentro de los pacientes con EPOC tienen una respuesta variable. Incluso se menciona que en las personas que llegan a tener un efecto efectivo es porque tienen un asma concomitante junto al EPOC. Otros estudios mencionaban que la adquisición o la implementación de estos corticosteroides inhalados sí tienen una respuesta efectiva en el efecto de la EPOC, pero esto se menciona que podría ser algún error a la hora de la recolección de los datos. Por lo cual vamos a tener que los corticosteroides inhalados no van a tener un efecto alguno hablando de la progresión del EPOC. Incluso pueden llegar a ser utilizados en pacientes con enfermedad presintomática sin tener resultados efectivos. Y pues vamos a tener que aunque los corticoides orales se usan para tratar las exacerbaciones agudas del EPOC, se ha demostrado que sus efectos pueden ser incluso de mínimos a nulos. En este diagrama, pues vamos a mostrar todos los efectos que tienen los corticosteroides, tanto en las células inflamatorias como en las células estructurales. Yéndonos al lado izquierdo, vamos a tener primero las células inflamatorias,
donde hacia los eosinófilos van a generar una disminución en su número, principalmente aumentando la apoptosis de estos. Hablando de los linfocitos T, principalmente los TH2, vamos a tener que van a disminuir el número de citocinas que estos van a liberar. Va a haber un número menor de mastocitos, una liberación menor de citocinas por parte de los macrófagos y va a haber un menor número de células dendríticas las cuales apoyan a esta inflamación. Hablando ahora sobre las células estructurales, vamos a tener que en las células epiteliales van a generar una disminución de la liberación de citocinas y mediadores de la inflamación. Dentro de las células endoteliales van a disminuir la fuga, lo cual va a ayudar a la reducción del edema dentro de las vías respiratorias. Y como les mencioné, en el músculo liso van a tener un aumento hacia los receptores beta 2 y una disminución de las citocinas, así como también va a tener una disminución en la secreción del moco. Como podemos ver, los glucocorticoides o los corticosteroides actúan muy bien sobre todos o sobre la mayoría de los síntomas del asma, por lo cual son una de las principales terapias que se debe de implementar cuando se diagnostica un paciente con asma. Vamos a tener su mecanismo de acción. Principalmente vamos a ver la imagen del lado izquierdo, donde pues vamos a tener el estímulo inflamatorio. Vamos a tener toda esta cascada que va a llegar hacia la activación de factores transcriptores, como lo es el NF-kappa beta, también el AP1 o incluso la vía de las MAP, que estas van a llevar a la acetilación de histonas, que van a aumentar la transcripción genética de genes inflamatorios para la producción de citocinas, quimiosinas, moléculas de adhesión y todo este complemento que nos va a ayudar a la hora de generar una inflamación efectiva. Ahora del lado derecho vamos a tener el efecto de los corticosteroides, donde vamos a tener que sus receptores van a ser citoplasmáticos y no se han demostrado que existan variantes a estos receptores, simplemente va a haber una variante que va a ser los GR. Entonces vas a tener que el glucocorticoide o glucocorticosteroide va a tener la unión con el GR dentro del citoplasma y poco a poco va a viajar al núcleo. Al llegar al núcleo se van a unir a estas secuencias específicas, hablando de estas secuencias que promueven la generación de genes inflamatorios y pues vamos a tener esta represión de factores transcripcionales que va a ayudar a explicar los efectos antiinflamatorios que va a tener. Aparte de esto, también vamos a tener el reclutamiento de la HDAC2, la cual pues se va a encargar de la desacetilación de las histonas, generando una represión genética efectiva. Por lo cual vamos a tener que estos dos efectos, principalmente actuando en núcleo, va a generar que la célula disminuya sus capacidades inflamatorias y aumentando sus capacidades antiinflamatorias. Ahora hablando sobre la farmacocinética de los glucocorticoides inhalados, vamos a tener que una fracción de los esteroides que se inhala hacia los pulmones actuará de forma local en estas vías respiratorias y puede que una mínima parte pueda ser absorbida a la circulación sistémica desde la superficie alveolar o las propias vías aéreas. También debemos de tener en cuenta que como son inhalados, cierta parte de estos corticosteroides se pueden depositar en la orofaringe, estos se pueden llegar a ingerir y pues van a ser absorbidos en el estómago. Aunque puede que no lleguen a la circulación sistémica debido a que la mayoría tienen un gran metabolismo de primer paso y pues debido a esto se va a recomendar el uso de una cámara espaciadora, la cual va a reducir el depósito orofaringio, disminuyendo así los efectos sistémicos que pueden llegar a tener. Vamos a tener que la clinesonida y el dipropanato de beclometasona son profármacos que liberan el cortisol activo después de interactuar con las esterasas en el pulmón. Y por otra parte, la budesonida y el propinato de fluticasona van a tener un efecto un mayor metabolismo de primer paso, lo cual va a disminuir los efectos sistémicos en comparación a otros glucocorticoides. Vamos a tener que lo poco que llegue a la circulación sistémica va a ser rápidamente metabolizado por el hígado y se va a excretar por el riñón.
Cerca del 10% del cortisol secretado se va a convertir en derivados 17 cetoesteroides de cortisol y cortisona en el hígado. Y pues la mayor parte de los cetoesteroides se conjugan con sulfato y luego son excretados por la orina. Ahora hablando sobre la vía de administración y la dosificación, vamos a tener que para los glucocorticoides se va a recomendar, como les mencioné, el tratamiento de primera línea para pacientes con asma. Y pues la administración que se recomienda principalmente van a ser de forma inhalada. Les agregué esta tabla de las guías GINA, donde pues vamos a tener la mención de todos los glucocorticoides inhalados y las dosis que se tienen que dar según la edad del paciente y si se tiene que dar una dosis baja, media o alta. ¿Cómo vamos a saber esto? Bueno, también les traje un poco del seguimiento que se tiene que hacer junto a las guías GINA, que pues van a ayudarnos en la mejor elección del tratamiento. Esta elección del tratamiento va a ser un trabajo en conjunto dentro hablando del médico y del paciente, y pues se tienen que tener en cuenta muchos factores. Las guías GINA nos van a brindar la opción, tomando en cuenta la edad del paciente y si es que se pueden tener ciertas vías alternativas de tratamiento. Les traigo estas imágenes de seguimiento que se tienen que realizar según las guías GINA. Esto solamente es para que lo revisen un poco de cómo es que se llega a hacer un tratamiento adecuado para el asma, donde pues principalmente siempre se va a necesitar corticoides inhalados. Y poco a poco, si se llegan a tener más afectaciones o se tienen síntomas más negativos o más frecuentes en el paciente, que serían yendo paso 1, el paso 1 sería como lo más leve y el paso 5 lo más grave dentro de la enfermedad del asma, pues vamos a tener que se van a ir agregando más fármacos y se va diciendo si tiene que aumentar la dosis de glucocorticoides inhalados, de ser baja, mediana o alta. Esta pues es la gráfica de adultos y adolescentes mayores a 12 años y la que les traigo aquí es la de niños de 6 a 11 años. Principalmente se mencionaba que se dan más opciones en los adultos, como lo pueden ver, que son el controlador y un reliever alternative, lo cual pues principalmente van a ser los SABA. Pero entonces, ¿cuáles van a ser los efectos secundarios que van a tener los glucocorticoides inhalados? Pues vamos a tener que principalmente estos se van a dividir en locales y sistémicos. Los locales van a ser principalmente por el depósito del fármaco en la orofaringe, provocando irritación, mientras que los sistémicos van a ser obra de la absorción y distribución por todo el cuerpo del fármaco. Dentro de los efectos locales vamos a tener la disfonía, ronquera, candidiasis oral y tos, y se mencionaba que estos principalmente se daban en personas o pacientes que utilizaban mucho la voz en su trabajo, por ejemplo, los maestros. Y también vamos a tener los efectos sistémicos que pues estos ya van a ser mucho más variados y por eso es que se recomienda la utilización de esta cámara espaciadora para evitar todos estos efectos sistémicos. Vamos a tener la insuficiencia y supresión suprarrenales, la supresión del crecimiento, síndrome de abstinencia a esteroides, osteoporosis, cataratas, adelgazamiento de la piel y fragilidad capilar, anomalías metabólicas, trastornos psiquiátricos y pues un aumento en la neumonía en pacientes con EPOC. Ahora vamos a abordar los fármacos antihistamínicos. Pero antes de proseguir, es muy importante hacerles saber que los fármacos antihistamínicos no suelen utilizarse para el tratamiento de asma. Sin embargo, como se dirigen a tratamientos para reacciones atópicas, por eso se suelen incluir dentro de este apartado. Ahora, ¿cómo vamos a definir a los antihistamínicos? Estos se definen como fármacos que van a agonizar inversamente los efectos de la histamina. Entonces, para saber qué efecto neto tienen los antihistamínicos, pues hay que ver qué efectos tiene la histamina. Esta molécula, la histamina, es una amina biógena endógena y va a tener varias funciones dentro del cuerpo.
La que más nos interesa a nosotros es la primera, ya que va a fungir como un mediador alérgico en respuestas de atopia o de alergia. Sin embargo, y como lo vimos en el video anterior de fármacos para enfermedad ácido péptica, la histamina también es un secretagogo en el estómago para favorecer la secreción de ácido clorhídrico, pepsina y factor intrínseco. Y también se ha observado que funciona como un neurotransmisor a nivel del sistema nervioso central para regular procesos como lo son el sueño y la vigilia, los ritmos circadianos, el proceso del hambre y la sed, consolidación del aprendizaje y regulación de la temperatura corporal. ¿Cómo actúa entonces la histamina? La histamina se va a unir a receptores transmembranales de 7 dominios que se clasifican como receptores GPCR y son acoplados a proteínas GQ. Estos receptores tienen 4 isotipos que van a ser el H1, 2, 3 y 4, pero a nosotros nos importa más en este momento los receptores H1. Estos se expresan en el endotelio, en el músculo liso, en terminaciones nerviosas sensitivas y en el encéfalo. Por lo tanto, van a tener un papel muy importante dentro de las reacciones alérgicas o de atopia. ¿Cuál va a ser el mecanismo de acción de estos fármacos? Pues principalmente van a ser bloqueadores de estos receptores. Por lo tanto, van a competir reversiblemente por el sitio alostérico del receptor con la histamina. Como ya les había mencionado, para conocer realmente qué hacen este tipo de... Ahora, como ya les había comentado, para conocer qué efectos van a tener estos bloqueadores, pues hay que ver qué efectos tiene la histamina. A nivel de células endoteliales, esta nos va a favorecer la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad, que clínicamente se observan como edema y eritema. En el músculo liso bronquial nos va a favorecer una broncoconstricción, que clínicamente se observa como disnea. En las terminaciones sensitivas nos va a favorecer la despolarización y el disparo de potenciales de acción, que clínicamente se van a observar como dolor y prurito. Y en el encéfalo, por mecanismos aún no descritos, nos va a aumentar el estado de alerta y disminuir el apetito. Como lo podemos ver en todas estas manifestaciones clínicas, pues son las manifestaciones de una respuesta alérgica, por lo tanto van a ser el blanco principal en situaciones como la rinitis, el angioedema, la conjuntivitis o la urticaria. Por lo tanto, nosotros al emplear los bloqueadores de los receptores H1 vamos a inhibir todos estos procesos y vamos a corregir de cierta forma o vamos a quitar todas estas manifestaciones clínicas. Hablando un poco de la farmacocinética, podemos dividir a los bloqueadores en dos generaciones, los bloqueadores de primera generación y los bloqueadores de segunda generación. Como pueden ver en la tabla, estos comparten muchísimas características farmacocinéticas. Por lo tanto, nos vamos a enfocar nosotros en las principales diferencias para poderlos dividir en estas generaciones. Los bloqueadores de primera generación son altamente liposolubles. Por lo tanto, estos tienden a difundir más fácilmente al sistema nervioso central y suelen causar más efectos secundarios, al contrario con los bloqueadores de segunda generación, que son menos liposolubles y por lo tanto no difunden al sistema nervioso. Y en el caso de su duración, los bloqueadores de primera tienen una duración de aproximada de 4 a 6 horas, mientras que algunos bloqueadores de segunda generación pueden llegar a tener duración de hasta 24 horas, como lo puede ser la loratadina. Ya para terminar con esta diapositiva, podemos ver realmente que comparten una gran cantidad de características farmacocinéticas. Su vía de administración va a ser oral, tienen una muy buena absorción intestinal, sus concentraciones séricas máximas se alcanzan en un lapso de 1 a 3 horas, se va a metabolizar en el hígado por el citocromo CYP3A4, que es un citocromo perteneciente a la familia de la P450, y su eliminación va a ser por orina principalmente y por heces. Hablando ahora de los bloqueadores de primera generación, estos son más baratos, pero poseen más efectos secundarios. Por eso mismo que tienen una mayor liposolubilidad, no solo se utilizan para reacciones alérgicas, sino que, como vemos aquí en este cuadro, se pueden utilizar para tratar la cinetosis, que básicamente es mareo de movimiento. Por ejemplo, cuando vas en el carro y te empiezas a marear, esa es la cinetosis, aunque también se puede utilizar para tratar otro tipo de mareos y náuseas,
También se puede utilizar para problemas del sueño, como ya habíamos visto, la histamina es un regulador del ciclo del sueño. Y también para tratar síndromes extrapiramidales en pacientes que están tomando antipsicóticos, que básicamente pues estos síndromes extrapiramidales van a ser temblores, ¿no? Químicamente los podemos clasificar en estos grupos: las etanolaminas, los derivados de la piperacina, alquilaminas, los derivados de la fenotiazina y algunos otros fármacos diversos. Y aquí tenemos la superlista, que son pues la carbinoxamina, el dimenhidrinato, la difenidramina, hidroxicina, ciclicina, meclicina, etc. Ahora, un tip para poder recordar qué fármacos pertenecen a esta generación, pues estos van a tener en su nombre, como lo son el dimenhidrato y la difenhidramina, y van a tener terminación de ina o ato, como habíamos visto, ¿no? Dimenhidrinato y difenhidramina. Ahora, de estos fármacos que más debemos de tener cuidado va a ser la difenhidramina, ya que esta suele presentar todos los efectos secundarios que vamos a ver a continuación, y es la que se suele utilizar mayormente para tratar también cinetosis y los síndromes extrapiramidales. Por lo tanto, debemos de tener cuidado al momento de pues evaluar terapéuticamente al paciente. Ahora, ¿cuáles van a ser los efectos secundarios que van a presentar este tipo de fármacos? Va a ser sedación, que va desde leve a moderada. En el caso de la difenhidramina, pues va a ser una sedación moderada. Van a propiciar un aumento de apetito y por lo tanto aumento de peso. Nos van a favorecer síntomas antimuscarínicos, que son boca seca y visión borrosa. Y en ocasiones también nos pueden producir hipotensión ortostática por un bloqueo alfa adrenérgico. Por otro lado, los bloqueadores de segunda generación suelen ser más caros, pero gracias a que no son tan liposolubles, tienen menos efectos secundarios y duran aún más. Por lo tanto, su orientación o su diana terapéutica va a ser más hacia reacciones alérgicas. Químicamente los podemos dividir en piperidinas, que en este caso tenemos señalada a la fexofenadina, y vamos a tener otro tipo de fármacos o los diversos, donde tenemos a la loratadina, a la desloratadina y a la cetiricina. Igual, un tip para recordar cuáles fármacos pertenecen a este grupo, pues van a ser aquellos que terminan en adina, a excepción de la cetiricina. Pero todos los demás, como podemos observar, fexofenadina, loratadina, todos terminan en adina. Como ya les había comentado, tienen menos efectos secundarios, por lo tanto son preferibles en la clínica. Sin embargo, gracias a que son un poquito más caros, no se suelen utilizar, se prefieren, o la gente suele comprar un poco más, pues los de primera generación. Ahora, algo a considerar es que la loratadina tiene un tiempo de acción muy prolongado, como ya lo hemos comentado anteriormente. En ocasiones, así como dato curioso, suele darse o suele utilizarse como profiláctico para prevenir broncoespasmos, principalmente cuando los pacientes realizan ejercicio. Entonces, no poseen tantos efectos secundarios y en caso de que lo lleguen a presentar son muy leves, presentan una sedación muy leve y muy pocos o muy leves efectos antimuscarínicos, ¿no? Que ya hemos visto que es boca seca y visión borrosa. Y ya para finalizar con este grupo de fármacos, les traje esta pequeña tablita donde se resumen las características más importantes de este tipo de fármacos. Tenemos del lado izquierdo el mecanismo de acción, tenemos su clasificación en generaciones, su clasificación en grupo químico, los fármacos más relevantes y sus usos y aplicaciones clínicas. Continuando ahora con los antileucotrienos, tenemos que tanto el ejercicio, los alérgenos, el aire frío, nos pueden contribuir a activar a los mastocitos, eosinófilos, y en este caso también participan los basófilos y los neutrófilos, que contienen a la 5-lipoxigenasa. Esta enzima va a convertir el ácido araquidónico en cistenileucotrienos. Como podemos ver en la imagen, tenemos LTC4, LTD4 y LTE4. En la parte de arriba, o como inhibidor de la 5-lipoxigenasa, tenemos al sileutón. Posteriormente, con los cistenileucotrienos van a relacionarse con su receptor, que sería específicamente el 1, y en esta parte, inhibiendo el receptor, tenemos a los antagonistas de leucotrienos,
que son el montelukast, el pranlukast y el sarfilukast. Finalmente, si los cistenileucotrienos interactúan con ese receptor, nos van a contribuir a la constricción del músculo liso bronquiolar, a aumentar la permeabilidad endotelial y promueven la secreción de moco, así como el reclutamiento de eosinófilos, los que nos permite como este tipo de retroalimentación positiva para continuar con el mecanismo de la producción de cistenileucotrienos, que es algo que veríamos en el asma. También la 5-lipoxigenasa nos puede ayudar a la producción de leucotrieno B4, que también es quimioatrayente tanto de neutrófilos como de eosinófilos. Y bueno, prácticamente entre las generalidades se explican bastante bien con la imagen anterior. Solo quedaría como añadir que también nos puede contribuir a una hiperreactividad de las vías respiratorias, porque los cistenileucotrienos pueden inducir una remodelación crónica de las paredes respiratorias. Y algunos de los ejemplos pues, los vimos también en la imagen pasada, que son montelukast, sarfilukast y pranlukast. Ahora, se ha encontrado que este receptor se encuentra aumentado en personas que tienen asma y aún más aumentada su expresión en las exacerbaciones severas en pacientes con asma. Y por otro lado, con la utilización de los bloqueadores disminuyen el número de células inflamatorias, en especial los eosinófilos. Y es por esto que han demostrado que es un beneficio adicional en el tratamiento de asma crónica, tanto en niños como en adultos. Y bueno, de forma general, contribuye a mejorar la función pulmonar, los síntomas del asma y contribuyen a reducir el uso de los antagonistas beta-2 inhalados. Sin embargo, estos no contribuyen a que se dejen de utilizar los agonistas beta-2 inhalados, que serían el tratamiento de elección para el asma. Hablando más específicamente de sus efectos, pues están indicados como una terapia complementaria en pacientes que no están bien controlados con los corticosteroides inhalados, pero son considerablemente menos efectivos que estos para el tratamiento del asma. Y en pacientes que no están controlados ni con los corticosteroides ni con los LABA o los LAMA, que son los beta-2, los agonistas beta-2, no muestran un efecto adicional y no son funcionales. Pero si son administrados como terapia complementaria con corticosteroides, nos pueden ayudar a prevenir el asma que se induce por el ejercicio. Y como vimos que tenían una respuesta positiva ante la rinitis alérgica, porque tiene una eficacia que es un tanto similar a los histamínicos. Y el efecto final sería equivalente a la duplicación del uso de los corticosteroides, pero sigue siendo menos efectivo que agregar un LABA y que la administración tanto de corticosteroides como LABA en conjunto. Y en los efectos adversos son bastante raros en general, pero se han encontrado una asociación del Sarfilucast y el Montelukast con una vasculitis, que sería el síndrome de Churg-Strauss, y aunado también el Siluton, pueden estar asociados a disfunción hepática, pero no es muy común encontrar estos efectos adversos en general. Y en cuanto a las ventajas, ya vimos que tiene una funcionalidad con la rinitis alérgica y tiene una respuesta bastante variable por los polimorfismos que pueden contribuir a una mejora de la respuesta del fármaco o a disminuir la misma. Y un efecto o un punto a favor sería la eficacia que tiene por estar en forma de tableta, que favorece el apego al tratamiento, principalmente en personas con asma crónica. Pero es importante recordar que no pueden sustituir los efectos que tienen los agonistas beta-2. Bueno, ya ahora vamos a terminar esta presentación con los mucolíticos, los cuales pues van a ser estas sustancias que van a tener la capacidad de destruir las distintas estructuras, tanto químicas como físicas, de la secreción bronquial anormal, para de esta forma conseguir una disminución de la viscosidad y una fácil y pronta eliminación del moco. Vamos a tener que la fluidificación del moco va a reducir la retención de las secreciones y va a aumentar el aclarado mucociliar, de esta forma disminuyendo la frecuencia e intensidad de la tos. Vamos a tener que principalmente va a tener tres mecanismos de acción que van a ser la disminución de la tensión superficial para evitar la adherencia del moco a la superficie alveolar o de las vías respiratorias y su pronta eliminación,
la ruptura de fuerzas de cohesión intermolecular y la alteración de las fuerzas de asociación intermolecular, las cuales van a ayudar a la fluidificación del moco y de esta forma una eliminación mejor y más rápida. Vamos a tener que se van a clasificar a partir de su estructura y naturaleza química en los derivados tiólicos, los cuales van a tener la N-acetilcisteína y la S-carboxilmetilcisteína, y los derivados de la basicina, que incluye la bromexina y el ambroxol, que va a ser su metabolito activo. Vamos a tener enzimas que van a incluir la tripsina, la quimiotripsina, desoxirribonucleasa o la dornasa alfa. Y los yoduros que van a incluir al yoduro potásico y yoduro sódico. Vamos a tener que de los derivados tiólicos, estos van a ser productos azufrados, derivados de la cisteína, que van a actuar cediendo grupos tiólicos para romper así los puentes disulfuros de las mucoproteínas de la secreción bronquial, lo cuales son responsables del mantenimiento de la estructura terciaria de las glicoproteínas que van a constituir al moco. Tenemos que tener en cuenta que el principal derivado tiólico utilizado es la N-acetilcisteína y por lo general se administra en dosis de 200 miligramos a 3 veces al día. Sus efectos principalmente van a ser gastrointestinales, las reacciones de hipersensibilidad y la cefalea. También tenemos que tener en cuenta que va a ser incompatible con algunos antimicrobianos, como lo son las tetraciclinas, cefalosporinas, anfotericina B, la ampicilina y la eritromicina. Hablando un poco más de la N-acetilcisteína, vamos a tener que va a tener una biodisponibilidad muy baja, siendo absorbido solamente del 10 al 20% en el tracto gastrointestinal. Aunque va a tener un buen volumen de distribución, esto por su capacidad que va a tener de atravesar las membranas celulares. Su semivida va a ser de 6 horas al tomarse por vía oral y principalmente se va a metabolizar en el hígado para después ser expulsado por el riñón. Ahora pasando con los derivados de la basicina, vas a tener que principalmente van a presentar solo acciones mucocinéticas, pero manejándolo a altas dosis pueden llegar a las acciones mucolíticas. Estas van a tener su efecto principal en la producción del surfactante pulmonar, la cantidad de moco y la motilidad ciliar, lo que va a conllevar a una mejoría en los mecanismos de autolimpieza y defensa pulmonares. Vamos a tener que, como les mencioné, se necesitan altas dosis para tener estas acciones mucolíticas y pues para tener estos efectos, las dosis de bromexina tienen que ser de 10 a 15 miligramos 3 veces al día y para el ambroxol de 15 a 30 miligramos de igual manera de 3 veces al día. También se han descrito sus efectos secundarios, principalmente gastrointestinales como la náusea, vómito y diarreas, pero también vamos a tener cefaleas en raras ocasiones. Continuando con el ambroxol, vamos a tener que esta biodisponibilidad oral del ambroxol va a ser muy buena, del 80 al 90%, esto por su buena solubilidad y su capacidad de atravesar membranas. Este va a tener un buen volumen de distribución por su capacidad de atravesar membranas y va a alcanzar fácilmente los pulmones, que es donde van a actuar. Su semivida al tomarse por vía oral va a ser de 7 a 12 horas y pues este se va a metabolizar por el hígado para después ser expulsado por el riñón de igual manera. Pasando a las enzimas, vamos a tener que la dornasa alfa va a ser la enzima principal que se va a utilizar en el tratamiento del asma. Esta va a escindir el ADN que es liberado por los neutrófilos y de esta forma reduciendo la viscosidad de la mucosa, previniendo aún más infecciones en las vías respiratorias y pues el daño que se puede generar al parénquima pulmonar, de esta forma generando la función general de los pulmones. Vamos a tener que de los principales efectos adversos va a ser la irritación de las vías respiratorias, la exacerbación de los síntomas respiratorios y las reacciones alérgicas. Tenemos que tener en cuenta que las personas que han mostrado previamente una reacción alérgica o hipersensibilidad a la dornasa alfa o a cualquiera de sus componentes deben de evitar el uso de la misma. Vamos a tener que la dornasa alfa va a tener una biodisponibilidad baja, esta porque va a tener una actividad enzimática muy específica y porque su administración es inhalada, lo cual va a limitar su absorción sistémica. En resumen, vamos a tener que su volumen de distribución es relativamente bajo,
lo cual nos indica una distribución principalmente local en las vías respiratorias y en las secreciones mucosas. La semivida que va a tener al tomarse por vía oral va a ser de 2.5 a 3 horas, pero como les mencioné, principalmente va a ser una administración inhalada. Entonces, sus efectos van a ser menores, va a tener una semivida menor y de esta forma se debe de estar administrando de forma continua para un mantenimiento de los síntomas a raya. Vas a tener que su eliminación principalmente va a ser a nivel local, en las secreciones mucosas principalmente, y lo poco que llega a la circulación sistémica se va a eliminar vía renal. Mi equipo y yo les quisimos agregar este cuadro de cómo se llega a tratar el asma, qué fármacos se utilizan, cómo estos funcionan, los efectos de los mismos, tanto efectos del tratamiento efectivo como complicaciones que pueden llegar a tener. Les agregamos este diagrama del asma, al igual que les agregamos este diagrama del tratamiento del EPOC. Se los agregamos para que los chequen con más tranquilidad y pues la verdad están muy buenos para estudiar. También les quisimos agregar esta tablita con todos los fármacos que les acabamos de mencionar en esta exposición y los principales que se utilizan a la hora del tratamiento. Eso sería todo por nuestra parte, espero les haya gustado y muchas gracias.